Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un gran privilegio el compartir la palabra de Dios. Es una responsabilidad enorme, porque tenemos que decir la verdad que va conforme a la palabra y no lo que usted y yo creemos, ¿verdad? Entonces es importante cada que hay esta oportunidad de siempre apegarnos a lo que la palabra dice y no a lo que a algún punto de vista personal. Y el hecho de que el pastor tenga bien compartirnos esta oportunidad no es cualquier cosa. Va a ser difícil para él, pero pues estamos forjándonos, así es que estamos en este camino y estamos muy agradecidos por eso. ¿Qué les parece si el día de hoy vamos a buscar el versículo de Juan 8, 9 al 11? Estaremos hablando, ya bien que hemos estado hablando de la gracia. El mes anterior fue la fe, ahora es la gracia la que hemos estado compartiendo, un tema tan importante y tan fundamental en nuestras vidas. Y aquí es un versículo que ya hemos leído con anterioridad innumerables veces. Hasta los del mundo hacen alusión a este pasaje, y si me acompañas vamos a leerlo. Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, así es que vete y no peques más. ¿Se acuerdan que anterior a esto, la historia ya la conocemos, estaban intentando probar a Jesús a través de esta mujer que cometió adulterio y que habitualmente le lanzaban, la apedreaban prácticamente? Sin embargo, Jesús tuvo, como siempre, una respuesta muy sabia contra ellos que querían probarle. Y lo que hizo fue simplemente decir: ok, entonces el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces todos ahí dijeron: pues creo que nadie atravesamos por ese filtro, nadie estamos así. Y entonces, ¿qué hicieron? Que se fueron yendo, atacados por su conciencia real, sabiendo que ellos también eran pecadores. Se fueron yendo de uno en uno hasta que quedaron solos la mujer y Cristo. Y la mujer, pues yo me imagino ella a lo mejor postrada en el piso, lista para ser apedreada, y encontrándose ahora con Cristo, que es aquel que vino precisamente para redimir todos los pecados. ¿Qué pasa? Que ella en ese momento logró descifrar que se trataba del Cristo. A la mujer ella lo veía como un hombre más, pero en realidad ella identificó que se trataba de alguien que tenía la potestad para poder perdonar todos los pecados. ¿Y qué sucede? Que aquí inicia un contraste enorme, porque tenemos de un lado a Cristo, que tiene ella ya identificando al Mesías, que es el único capaz de perdonar todos los pecados, y por otro lado está ella, Cristo siendo el Hijo de Dios, viniendo del cielo, teniendo su deidad en forma de hombre, y ella mostrando siendo una significación de lo que tú y yo somos, humanos imperfectos, humanos que tenemos una cantidad enorme de imperfecciones y que no podemos redimirnos a nosotros mismos. Aquí hay un contraste muy, muy fuerte entre lo que es Dios y lo que es la humanidad. Sin embargo, Cristo rompe con ese contraste y le dice: tampoco yo te condeno. Y ese interventor entre ese contraste de la divinidad de Dios y tú y yo se llama gracia. La gracia es la que hace nos da la oportunidad de poder ser rescatados de nuestra humanidad que está corrompida y poder tener acceso al trono de la gracia, precisamente a que Dios sea nuestro Padre. La gracia hoy en día es algo que se ha devaluado inmensamente. De hecho, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Hoy es el Día del Amor y la Amistad. Veníamos cantando canciones que hacían alusión a eso. Y cuando tú y yo hablamos del amor y la amistad, nos damos cuenta que no hay amor más grande que el que Cristo tuvo para con nosotros. Él es el verdadero amor.
Y a lo mejor tú pudiendo estar con alguien, pudiendo estar saliendo con un amigo quizás, tuviste bien venir a la iglesia a la fuente del verdadero amor, que es precisamente Cristo. Cristo tuvo el amor para llegar con esta mujer y decirle: no te condeno. Sin embargo, le dijo: ve y no peques más. Esa fue la otra parte que también tenemos que considerar, que a veces en algunas doctrinas que hablan precisamente de la gracia, ya no se menciona esta parte de ve y no peques más, conocida como la supergracia, muy peligrosa. Pero Cristo arroja la oportunidad y también arroja la advertencia. Pero el perdón y el amor estaba firme en esa mujer. Hoy en día la gracia, mis hermanos, es un concepto que todos tenemos muy devaluado, porque saben que hemos tenido el hábito de dar por sentado todos los beneficios espirituales que tenemos por parte de Dios. Los damos por sentado. Es muy fácil que tú y yo nos levantemos y podamos acercarnos al trono de la gracia, precisamente podamos acercarnos a Cristo y poder tener esa oración y acercarnos a su presencia. De manera que nos parece muy simple orar, acercarnos a adorar, pero es importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo, a quién nos estamos dirigiendo, que no se nos haga tan fácil el tener esa gracia, que si bien nos da la oportunidad, es algo que hubo un precio que tuvo que pagarse. Anita en anteriores, en la enseñanza anterior, nos compartió precisamente una gran explicación de lo que era la gracia y cómo este niño que se asombraba, ¿se acuerdan? Que decía: es que me explota la cabeza, porque él entendió, así como esta mujer, a lo mejor también explotó la cabeza, ¿no? De ser pecadora y de recibir perdón y no recibir el castigo que en todo caso ella merecía. Es muy común también olvidar quién es el autor de la gracia, quién es aquel que nos amó primero. Entonces tú y yo oramos, tú y yo adoramos de una manera que nos resulta a veces hasta costumbre poder hacerlo, y se nos olvida de quién se trata y de quién nos dio la gracia y cómo la gracia es un regalo que es inmerecido. Estamos de acuerdo en que es inmerecido, ¿verdad? Tú y yo no merecíamos semejante regalo, no merecíamos. Por nuestra condición humana era imposible que tú y yo pudiéramos salir librados. Y hoy en día, aún cuando tenemos años de cristianos, tendemos a demeritar o a acostumbrarnos a acercarnos a Dios de una manera muy sencilla. Y gloria a Dios por eso, pero a veces lo damos por sentado y se nos olvida mucho qué es lo que tuvo que suceder y quién es el que concede ese gran don tan inmenso que es el que podamos tú y yo acercarnos. En el Día del Amor y la Amistad, pues podríamos decir que Cristo es nuestro amigo. Podríamos decir, la canción lo dice, ¿no? Oh, qué amigo nos es Cristo, porque llevó nuestro dolor. En ese sentido podríamos decir que tenemos esa cercanía con Él. Pero decir que Dios es nuestro amigo es algo muy diferente. Eso no es, mi hermano. Dios no es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre. Tú y yo somos hijos, pero decirle al Todopoderoso que es nuestro amigo, hubo una persona nada más que lo logró hacer, o que no lo logró, no es un mérito, pero Dios tuvo a bien decírselo así, y fue el caso de Abraham. En una ocasión recuerdo que el pastor nos decía, cantamos una canción que era algo así como, hablaba de que Dios es nuestro amigo, o de que soy amigo de Dios, y el pastor nos decía: ya no canten eso, porque Dios no es nuestro amigo, es nuestro Padre. Y vamos a indagar un poquito el por qué es que no es tan fácil que llamemos a Dios amigo, cuando fue un privilegio que tuvo nada más Abraham. Les voy a compartir una experiencia que yo tuve hace ya algunos años en mi caminar con Cristo. Recuerdo que estaba yo estudiando un tema, no recuerdo cuál era, y por ahí salió, dentro de la explicación del autor, el nombre de Hashem. Hashem. ¿Saben qué es Hashem?
Dentro de los múltiples nombres que tenían los israelitas para con Dios, Hashem era conocido como el nombre. Ese es lo que significaba Hashem, el nombre. ¿Cómo está eso? Fíjense. El título "él" se le confiere a algo o a alguien que es superior o que está por encima de todos, ¿no? Por ejemplo, si la Nissan saca un carro y es el mejor de todos los carros que trae, es el carro. El carro. Los judíos nombraban a Dios o a Jehová en aquel entonces como Hashem. Hashem era el nombre. Y esto lo hacían, yo empecé a investigar y dije, a ver cómo está eso, ¿no? En una investigación me decía que ellos lo llamaban así como el nombre, porque además también se referían a él con múltiples nombres que denotaban sus características, ¿no? Ya saben, Jehová Rafa, mi sanador, Jehová Sabaoth, varón de guerra, Jehová Nisi, nuestra bandera. Y dentro de ellos estaba el de Hashem. Hashem era el nombre. Ellos se referían a él de esa forma porque no había alguna expresión o alguna palabra en cualquier lenguaje humano que pudiera lograr describir la magnitud de lo que era Dios. No había una palabra con la cual pudiera abarcar todo lo que Dios era. Entonces lo clasificaban como el nombre. Recuerdo cuando yo estaba leyendo eso, yo creo que en un tiempo donde daba por sentado precisamente el hecho de levantarme, orar, comer y orar antes, ir a la iglesia y poder orar y todos los hábitos que tenemos espirituales que se nos hacen muy fáciles hacer. Cuando yo estaba leyendo eso, yo estaba diciendo, o sea, estoy frente a alguien, o sea, estoy estudiando acerca de alguien cuyas características no pueden ser abarcadas en su totalidad por ninguna palabra en ningún lenguaje. Y yo me sentí como esa mujer que estaba frente a alguien superior en su pequeñez. Allí empecé a comprender de una manera más amplia que a quien yo estaba orando era alguien más allá, aunque ya lo conocía, pues ya tenía tiempo de cristiano, pero empecé a meditar en la grandeza de quién era Dios, en aquel que creó la galaxia, que organizó los planetas, organizó toda la creación. Frente a él yo estaba y de pronto había perdido la magnitud de saber frente a quién estaba. ¿Y saben qué me pasó? Me fui al piso de rodillas. Cuando pones la frente así en el piso, porque realmente estaba yo viendo, precisamente me entró así como una comprensión de quién era Dios y me sentí pequeño y me fui al piso y empecé a adorarle y dije, de hecho intentando hablar no salieron palabras de mi boca, tuve así como una especie de podría decirse así como sentimientos encontrados, porque por un lado estaba reconociendo la grandeza de a quien me estaba dirigiendo y por otra parte me sentía agradecido de que Dios pudiera acercarse a mí de esa forma, que yo pudiera acercarme a Él. Y fue muy curioso porque fueron días, si me pudieran regalar un vasito con agua, ando como muy reseco en la mañana trabajamos con polvo y de repente ando uno ahí en la garganta. Y les comparto que en los días subsecuentes a esos, dos o tres días, tras haber tenido ese impacto en mi corazón, yo no podía orar. Es decir, cuando me destinaba a orar, a dirigirme a Dios, me invadía esa como, ay, muchas gracias. ¿Por acá? ¿Por aquí? Bueno, disculpen, Cuando yo me preparaba para orar, esa experiencia que había tenido de comprensión de quién era Dios me impedía hablar, porque yo decía, es que estoy frente al Creador, estoy frente a aquel que es el inventor de todas las cosas, el autor de todas las cosas, que no tiene ni inicio ni tiene fin. Y a la vez me sentía mi naturaleza humana, frágil, pecadora, y yo lo que hacía era que no podía hablar, o sea,
intentaba orar y lo que hacía era nada más postrarme. No me salían las palabras, porque me sentía así como cuando Moisés estaba frente a la zarza y lo que hizo fue él pues, postrarse, ¿no? Todo siervo que de alguna manera Dios se revelaba, se postraba porque no podía resistir la presencia de Dios. Y fueron un par de días en los que yo estaba así, incluso venía manejando. Considero que el carro es un espacio muy bueno para poder orar. Y yo veía a lo lejos, por decir, una montaña en toda su grandeza y su esplendor. Y yo decía, es que eso tan glorioso lo hizo Dios, Hashem. Y eso otra vez me empezaba a tocar el corazón y decía, es que he estado demeritando hacia quién me estoy dirigiendo. Veía la grandeza del cielo y yo decía, es que mi Dios es grande. Y yo estaba demeritándolo y no podía soltar palabra. Pero sí llegó un momento en el que Dios habló a mi corazón en un momento de oración y me dijo, ya hasta aquí. Debes también comprender esto que te pasó, era para que tú entendieras un poquito y recordaras la magnitud de quién soy. Pero también tienes que acordarte que hubo sangre derramada, que pagó un precio para que tú te puedas dirigir a mí como tu papá. Para mí fue un golpe fuerte para mi vida espiritual. Y saben, hermanos, ese hecho de que Dios, el gran yo soy, Hashem, podamos tú y yo tener la oportunidad de dirigirnos a Él ahora como Padre, eso se llama gracia. Y la gracia costó un alto precio. Perdonen. La gracia costó un alto precio que tuvo que pagarse con sangre derramada del Cordero inocente. ¿Ustedes creen que a Dios no fue difícil para el Señor el enviar a su Hijo a la tierra a que padeciera? Yo creo que fue algo muy difícil, aunque Él es Dios y Él es poderoso y soberano, pero no debe haber sido fácil. Y cuando yo entendí eso, ¿saben? Me sentí exactamente con la postura en la que estaba esa mujer, sintiendo su pequeñeza, su bajeza, su imperfección y su impureza frente al gran yo soy, que era Cristo y que le estaba perdonando todos los pecados. Esa, hermanos, esa se llama gracia. La gracia que nos convierte en ser inmerecedores a ser hijos de Dios. Esa es la gracia. Por eso tú y yo no podemos llamarle amigo. Sí, Padre, pero no podemos llamar a Dios amigo. Los mismos judíos se referían a Él con estos nombres que denotaban las características de Él. Pero incluso la pluma con la que se escribía el nombre de Jehová era quemada, ¿sabían eso? Se escribía y tenía que ser quemada, porque no era cualquier cosa. Ellos tenían muy en claro quién era Dios, aunque hoy en día pues no tienen en claro quién lo salvó, pero tener muy en claro en realidad quién era el creador en algo de su magnitud. Por eso el respeto y la veneración que le tenían era grande. Tú y yo, hoy en día, por supuesto que tenemos el acceso a la gracia que costó sangre, pero no se nos debe de olvidar frente a quién estamos, frente a quién adoramos. Cuando tú y yo estamos adorando, no es cualquier cosa, es frente al gran yo soy, que dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos decirle Padre. Recuerdo que había una publicidad en YouTube que el contexto no me agradaba, pero ellos decían, si vas a orar, antes de orar, piensa, detente, decían, detente, piensa a quién te vas a dirigir. Medita un momento, ¿sí se acuerdan? Por eso les digo que el contexto no me gustaba, pero lo que decía estaba muy cierto. Decía, antes de tú orar, piensa a quién te vas a dirigir. Piensa con quién, que lo que estás a punto de hacer es hablar con el gran creador que te concedió la oportunidad porque dio a su único hijo para que tú y yo pudiéramos acercarnos en cualquier momento, en cualquier circunstancia
y aún si eres pecador, rindiéndote y arrepintiéndote y estando frente al Padre. Esta publicidad decía eso y a mí me dejó muy marcado. La procedencia no era buena, pero el mensaje era tremendo. Y saben, por eso cada que tú y yo vamos a orar, ¿no les ha pasado que a veces ya tienen estructurada una oración para ciertas cosas y ya de repente la repiten y no se dan cuenta? A mí sí me ha pasado. Por ejemplo, con la comida. Digo, tampoco les estoy diciendo que si van a orar por la comida hagan una oración enorme. Yo conozco una persona que luego ora por la comida y se larga tanto y a veces el pastor le dice, no, pues ya pasen por la ofrenda, ¿no? Tampoco es en ese nivel, ¿verdad? Pocas palabras en los que tú digas, simplemente podemos comprender y digamos, si realmente hay un alimento frente a mí, es por gracia, porque Padre Dios tuvo a bien concedernos todo lo necesario para que podamos tener un alimento y podamos disfrutar de él. Y eso es algo que tenemos que estar muy conscientes. No una gran oración, pero pocas palabras que no se repitan y que te denoten que tú y yo estamos realmente agradecidos por lo que estamos a punto de disfrutar y porque Padre Dios tuvo la oportunidad, o tuvo más bien a bien en su amor darnos la oportunidad de tener este alimento que tenemos frente a la mesa. Orar, dirigirnos a Dios no debe ser una costumbre, debe ser algo que te nazca del corazón, sabiendo que la gracia te permite acercarte y tú, en como tú te expreses de tu manera más profunda y natural y sincera, le expreses a Dios la oración que estés a punto de hacerle. Que si tú y yo vamos a adorar, debes saber que antes no era así. Antes, recuerda que había que sacrificar y era una ley ceremonial enorme, llena de tantos pasos, que un velo, y no se crean que era un velo chiquito, era un velo como de 8 pulgadas, algo enorme, pues en realidad, que además se rompió fácilmente cuando Cristo murió. Bueno, pues hoy tú y yo en día, cuando vamos a adorarle, podemos adorarle con esa confianza de decir, voy a adorarle a mi papá que está aquí conmigo, que su presencia va a manifestarse, que realmente su presencia se manifiesta por gracia, porque antes tampoco era nada más en un lugar específico. Donde estemos, la gracia nos permite el poder acercarnos a Él. Su amor es grande, mis hermanos, su amor es grande. Esta canción que cantamos al final, es curioso porque fíjense, los muchachos tenían una lista diferente y al final se cambió. Iván cambió la canción y es justo de la que les iba a hablar, es Ante el Trono. A mí en lo personal es el himno que más me agrada, porque es un himno que en 3 versos reduce y resume todo lo que nuestra identidad como cristianos. Empieza: ante el trono del Señor hay un abogado para mí. Sí pusieron atención, ¿verdad? Que a veces cantamos por cantar, no les ha pasado, a veces cantamos por cantar y no, ¿saben? Acuérdense, recuerden lo que están a punto de hacer, lo que estamos a punto de hacer es algo enorme. Y dice: ante el trono del Señor hay abogado para mí. Y luego habla de cuando viene el tentador a acusarte por tu error, tú hacia la cruz puedes ver como esta mujer, cómo él, tu culpa él canceló. Para seguir igual, no, para ir y no pecar más, pero nuestra culpa fue cancelada. Y pues nos podemos acercar a Dios a manera de papá. ¿Saben la canción de Abba Padre? ¿Saben qué es Abba Padre, verdad? Es algo así como papito, algo así muy cercano. Es una relación. Cristo vino a establecer una relación más familiar a través de la gracia. De hecho, no vayamos tan lejos. Cuando Cristo les dijo: los voy a enseñar a orar, ¿se acuerdan de ese pasaje? Todos ellos venían de su esquema judío y decían: no, pues ya sabemos cómo es eso, simplemente es acercarnos y sacrificar. Y Jehová, Hashem, ellos tienen esa programación en su corazón. Y Jesús, la primera frase que dice, rompe con todo lo que estaba pasando y dice: repitan después de mí, miren, Padre, bueno, no dijo repitan, pero podemos hacerlo así, dijo: Padre nuestro. Yo me imagino, si yo hubiera sido uno de los discípulos, me hubiera quedado: Padre nuestro. O sea que ahora me puedo dirigir a Jehová como mi Padre.
ellos a través de ello comenzaron a entender una porción breve de la gracia, porque ya Dios los estaba instruyendo en que la manera en como, número uno, que podían orar en cualquier momento y experimentar su presencia, pero número dos, que el Señor estaba ya incorporando y convirtiendo, transformando la relación que había entre el pueblo y Dios en una relación meramente paternal, no de amistad, pero meramente paternal. Es algo que tú y yo no debemos tener por sentado. Cuando tú y yo oremos y nos dirigimos hacia Dios y tú le digas, Padre, recuerda, sí es tu Padre. Y con esto no estoy diciendo que hay el hecho de que no podamos decirle a Dios amigo, pues no quiere decir que tengamos un distanciamiento mayor, porque regresaríamos para atrás, ¿no? No. Hay una relación íntima entre tú y Dios, entre nosotros y su pueblo y Dios que fuimos injertados. Hay una relación íntima, pero de padre e hijo. Antes que siervo, eres hijo. Somos hijos de Dios por gracia, mediante la fe. La gracia, hermanos, es un regalo inmerecido que nos fue dado y realmente no lo merecíamos. Nos fue dado. Cada actividad que tú y yo realicemos, solo recuerda la gracia que nos permite, y lo que yo quería mostrar es el que es muy importante que tú y yo, antes o para complementar la comprensión profunda de la gracia, sepamos quién es el que te la dio. ¿Quién es Dios? El gran yo soy, que no tiene principio ni tiene fin. Él es a quien tú y yo nos estamos acercando por medio de la gracia. Como esta mujer en el piso, a lo mejor tirada, a punto de ser golpeada, muerta de la vergüenza. Y Cristo vino a hacer esa redención, esa cercanía mediante la gracia. Yo me imagino que ella a partir de ahí entendió y dijo, este hombre es el Mesías prometido, porque yo hubiera recibido otro juicio. Tú y yo recibiríamos otro juicio si realmente no estuviéramos bajo la gracia. Nadie le hubiéramos salido, nadie podríamos tirar una piedra para nada. Pero recuerda que la gracia es este paracaídas, este colchón que nos permite decir, puedes estar en mi presencia, pero recuerda quién soy y recuerda lo que costó. Hay una canción que dice, es un contraste entre dos canciones, porque una dice, yo sé el precio que te costó. Yo digo, ¿de veras yo sé el precio? Yo creo que no sabemos. Pero hay otra que dice, nunca sabré cuánto costó. Creo que es más apropiado decir, nunca sabré, que yo sé. Imagínense, no sabemos nada tú y yo. Pero bueno, en conclusión, mis hermanos, recordemos siempre la gracia y recordemos quién nos la da. Y el privilegio que tú y yo tengamos de leer la palabra, de orar y de acercarnos en adoración, es por la gracia. Es por la gracia. Cada momento que te acerques, recuerda, voy a acercarme al Creador, que ahora es mi papá, y esto es por la gracia. Te invito a que oremos el día de hoy, no para pedirle a Dios algo, sino para reconocer a Hashem, que hoy en día es nuestro Padre. Mi Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Queremos reconocer quién eres tú. Queremos reconocer antes que nada que tú eres el Creador poderoso, Dios del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el gran yo soy, el nombre, aquel que no tiene inicio, aquel que no tiene fin, y aquel que es el amor en persona. Señor, gracias, mi Dios, tras haber reconocido quién eres tú, hoy te damos gracias porque tenemos acceso de una manera inmerecida, Señor, a lo que es tu gracia, que nos permite acercarnos. Y Señor, nunca sabremos lo que costó. Jamás podremos saber qué es lo que costó.
pero sabemos que hubo quien por nosotros, hubo quien nos amó primero y nos concedió la oportunidad de ser hoy en día tus hijos mediante la gracia. Gracias, Señor. Tu fidelidad, tu misericordia nos acompañan y sin ella, Señor, no seríamos nadie. Hoy en día tenemos otra ciudadanía, Señor. Hoy en día somos ciudadanos de la ciudad de Cristo. Somos hijos tuyos. No pertenecemos a este mundo, Señor. Y todo esto es por la bendita y preciosa gracia que tuvimos, porque tú, Señor Jesucristo, derramaste tu sangre. Gracias por derramar tu sangre, porque tenemos abogado para con Dios, y esta sangre nos concede la oportunidad. Exaltamos tu precioso nombre, porque es el único merecedor de ser exaltado. Gracias, Cristo. Te adoramos a ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y estamos despedidos. Nos vemos el domingo a las 10.